¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Bueno, vamos a colocar una musiquita, una champeta africana y vamos a darle una bienvenida a una persona muy especial. Mile, ¿con quién estamos en el día de hoy? Claro que sí, Hanna. En esta mañana tenemos un invitado muy especial. Es docente de la Universidad Minuto de Dios y cuenta con gran experiencia en procesos como psicología del arte, en expresiones como cuerpo sonoro, música y artes escénicas como danza y teatro. Bueno, profe, bienvenido. Gracias a ustedes, al colectivo artístico GEAMI por la invitación. Con mucho gusto, profe. Siempre en nuestros programas traemos invitados que nos contribuyan al fortalecimiento de la educación artística. Bueno, y en esta mañana vamos a resaltar la importancia del teatro. Cuéntanos, profe, ¿cómo ha sido tu experiencia en el aula con la población infantil y con esta expresión artística? Bueno, la verdad es que yo no he tenido mucha experiencia en las artes escénicas, digamos, en el teatro, en la parte teatral, con, lo- con los niños pequeños, pero sí he tenido algunas experiencias con ellos desarrollando actividades artísticas que incluyen el trabajo escénico. Entonces, pues la experiencia ha sido muy interesante porque los niños son muy espontáneos, los niños permiten el juego, realmente no están esperando mayor cosa con el trabajo, sino disfrutar un rato, jugar, compartir, reír y básicamente, como alguna vez decía yo, nosotros vamos a pasarla rico con los niños y si aprenden algo, mejor. Pero básicamente es ese compartir, ese reír, ese explorar, utilizar muchos objetos con los niños para, para desarrollar las actividades, estar dispuestos siempre a buscar cosas nuevas con ellos, porque realmente con los niños uno no sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. El teatro es una de las actividades más completas y formativas que podemos ofrecer como docentes de educación artística a los niños y niñas. Además de que cuando se desarrollan expresiones teatrales se observa que lo disfrutan mucho. Cuéntanos, profe, ¿qué ejercicios y materiales podemos implementar con ellos en el aula? Pero cuando uno va a desarrollar actividades con los chicos, esas actividades básicamente están centradas en el juego, por supuesto, pero también en las historias. Eh, Como objetos, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en un preescolar y con primero de primaria. Yo tenía la posibilidad en el colegio de contar con un espacio y ahí guardábamos muchísimas cajas, lazos, aros y las cajas son la verdad un material extraordinario. Sirve para hacer carros, aviones, cohetes, casas, edificios. Miren, ustedes no se imaginan cuántas cosas se pueden hacer con unas cajas. Es un material extraordinario. Muy interesante todo lo que nos cuentas y también aquí rescatamos la importancia que posee para los actuales y futuros docentes la puesta en práctica del teatro en las escuelas. Con esto nos nace una pregunta muy valiosa y es la siguiente. En el teatro infantil, ¿qué espacios se pueden usar para obtener clases que promuevan la creatividad, siendo parte indispensable del teatro? Bueno, podemos decir que el teatro no es precisamente una de las expresiones artísticas de mayor acogida en las instituciones educativas. Sin embargo, puedo decir que cualquier espacio es propicio para el desarrollo de la creatividad. Es decir, esperar a contar con un espacio ideal es un poco difícil. Así es que uno como maestro tiene que ser muy recursivo para sacarle provecho a los espacios que hay en las instituciones. Si hay un parque magnífico, cada lugar del parque
es un espacio para generar historias, para crear acontecimientos que puedan servir para el desarrollo de la creatividad de los chicos. Un salón, el mismo salón de clase, es un espacio que puede resultar propicio. Así es que más que el espacio es qué oportunidades y qué posibilidades tengo yo para aprovechar lo que tengo a mi disposición para sacar adelante buenos trabajos con los chicos. Los docentes debemos permitir que en el aula nuestros niños y niñas puedan imaginar y ser creativos. De esta manera, ellos pueden expresar sus sentimientos, emociones, intereses y deseos a través de la dramatización. En este sentido, profesor, quiero pedirle que comparta con nosotros alguna planeación o estrategias didácticas que nos pueda facilitar el trabajo infantil enfocado al teatro como tal y que podamos desarrollar como docentes en el aula. De las cosas que más me gusta es contar historias que tengan música, contar historias que tengan eh, movimiento, que tengan el cuerpo en movimiento, que tenga personajes, por supuesto, que tenga acontecimientos en los que lo inesperado esté siempre presente. Creo que como estrategia eso funciona muy bien. Como recurso, como secuencia didáctica, pues yo generalmente tengo un trabajo de carácter episódico. ¿A qué me refiero? A que cada clase aporta algo más a la elaboración de la historia. Como maestro, yo, por ejemplo, en una clase llego a contar, solamente a contar una historia. Pero para poder contar la historia, creo toda la expectativa con los chicos para que se pueda desarrollar durante el tiempo que tenemos de la clase. Esto hace que los niños de una u otra manera estén muy atentos, incluyo a los chicos cuando es posible, porque no siempre es posible, hay que reconocer, como personajes y bueno, también dependiendo de la historia. Como personajes, si hay sonidos, los chicos los producen, bueno, cosas como esas en las que la historia es lo más importante. No busco analizar la historia para decir qué pasó, eso no lo hago. Lo segundo que a mí me parece importante es que nosotros podamos hacer preguntas a la historia y poderlas responder desde la misma historia con más componentes de la historia. Eso ayuda a enriquecer también el trabajo y pone a los niños a ser parte ya de la creación misma del relato. Eso, por ejemplo, va para una clase. Generalmente va acompañado de alguna canción, generalmente va acompañada de algún juego de palabras, bueno, cosas por el estilo. Una segunda clase ya está referida a escoger algunas situaciones específicas de la historia que puedan servir de base para el desarrollo del trabajo con los chicos. Entonces, está representar situaciones, pequeñas situaciones, desde distintos puntos de vista. Eso ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo. Otra actividad es entonces ir cambiando los personajes. Ya no son estos otros. Este le pasa tal cosa, a este otro le pasa tal cosa. Y los personajes entonces empiezan a adquirir sentido dentro de la historia y finalmente pues integramos todo el trabajo, el relato, las situaciones, los personajes, las canciones, el juego corporal que se haya hecho con eso. Y pues son cosas muy sencillas, pero que siempre van a tener un gran impacto en los chicos porque no saben exactamente qué va a suceder y cada clase ocurre algo diferente. Y la ñapa que no falte en nuestro programa. Por favor, profe Henry, regálanos 3 tips para la implementación teatral en el aula. Un primer tip es tener siempre claro como docente a dónde voy con mi trabajo a largo plazo. La verdad es que no todos los caminos sirven y tratándose de la formación de nuestros niños y nuestras niñas, siempre es muy importante tener claro hacia dónde es que nosotros nos dirigimos. El segundo tip está en estar siempre alerta. Uno nunca sabe cuando un niño o una niña dice algo que puede
dar un giro inesperado al trabajo que se está desarrollando, porque los niños son muy espontáneos. Y el tercer tip tiene que ver que, con los niños muchas actividades siempre serán pocas. Tratar de no repetirse haciendo lo mismo. Bueno, uno sabe que a veces necesita reforzar cosas, pero en esos casos lo mejor es hacer lo mismo, pero distinto. Darle un toque diferente a lo mismo que se estaba trabajando. Y no demorar mucho tiempo una actividad. Los niños siempre quieren estar cambiando, hacer una cosa, hacer la otra. Entonces, digamos que esos serían nuestros 3 tips. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en mí para hacer este podcast. Muchas gracias, profesor Henry, por estar con nosotros aquí transmitiendo un poco de ese conocimiento tan importante y de esas experiencias que nos enriquecen en cada momento. Sobra decir que a este colectivo tiene las puertas abiertas y cada vez que quiera compartir con nosotros para enriquecer nuestro conocimiento y la formación como docentes, estaremos atentos y dispuestos a escucharlo. Muchísimas gracias, profesor Henry.